Hola, bienvenidos a nuevas historias de terror. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a historias de terror. Las historias que traigo hoy no son demasiado largas, así que bueno, como siempre les digo, vamos a empezar ya con las historias. Se van a tratar, como dice el título, de espíritus y fantasmas, y la primera historia empieza. Había una mujer que tenía un hijo muy joven que después de morir comenzaron a suceder cosas muy extrañas en la casa. Se oían ruidos extraños, se movían muebles, se encendían y se apagaban luces. Y un reloj muy antiguo que había en la casa y que no funcionaba desde hacía tiempo, empezó a funcionar de repente. La madre llamó a una especie de bruja para que hiciese conjuros y averiguase qué pasaba en la casa. La mujer le dijo que allí estaba viviendo el espíritu de su hijo y que éste le quería comunicar algo. Y era que el hijo había tenido un bebé antes de morir, pero no se le había dicho a su madre porque tenía miedo. Seguimos con la siguiente historia, que dice: fue una muerte muy rápida, un cáncer. Todo pasó en muy poco tiempo. Después, mi hermana un día me llamó y me dijo: mira lo que me pasa, estoy escribiendo de forma automática. Yo puse mi mano sobre la suya y una fuerza la manejaba, dirigía los brazos de la escritura. Cuando terminé de escribir, mi hermana le pidió al espíritu que se identificara y él firmó la carta. Era la firma del padre de su novio, se ve que tenía que decirles algo. Seguimos con la siguiente historia. Una vez en el colegio diocesano de Guadalajara, hace ya muchos años, murió uno de los alumnos internos de la última noche del curso. Ahora, el día último de clase, dicen que se le ve andar por los pasillos y que a quien se encuentra le dice que lo va a matar, porque no se sabe por qué murió o qué le pasó. Ahora seguimos con la siguiente historia. En un campamento militar mataron hace mucho tiempo a un soldado. Pasados muchos años, el hijo del soldado que mató al otro estaba allí en el campamento militar. Dicen que el espíritu del soldado muerto se apareció y lo mató. Pasamos a la siguiente. Allí en mi tierra, en San Juan, me contaron que hace muchos años había una mujer bruja que encadenaron a una roca y la dejaron morir, hasta que se quedaron allí los huesos. Lo hicieron los monjes porque decían que era una bruja y una endemoniada. Ahora, después de las 12 de la noche, dicen que se le aparece una persona, le chupa la sangre y le quita el alma. La gente dice que muchas veces por la noche oyen gritos, lloros y cadenas, pero que abren las ventanas y no hay nadie en la calle. Continuamos con la siguiente historia. Entre las historias de espíritus vengativos está la ya famosa historia del espíritu de la carretera o la chica de la curva, que casi todo el mundo conoce y que cada cual cuenta ubicándola en distintos lugares geográficos, dependiendo de cuál sea su procedencia e introduciendo algunas variantes. A continuación presentaremos algunos testimonios de la tal historia. Una noche, Carlos y Ana iban en su coche por el País Vasco, cuando de repente vieron a una niña muy pálida que hacía autostop. La cogieron y al volver la cabeza hacia atrás para hablar con ella, la niña ya no estaba. Carlos perdió el control del coche y al tomar la curva se estrelló contra un árbol. Los dos murieron en el acto. La leyenda dice que la niña es el espíritu en pena de Teresa, que murió en esa misma curva y que ahora busca vengarse de todo aquel que la monte en su coche. Pasamos a la siguiente historia. Dice mi madre que poco después de morir mi abuelo, estábamos de obras en casa y nos faltaba una viga, o un madero, o no sé qué, para sujetar una pared. Mi padre fue a buscarlo al cementerio, muy cerca de donde mi abuelo había sido enterrado. Desde aquel día dice mi madre que sentía la presencia de alguien en la casa. Y una tarde estaba ella sola en la cocina y alguien le habló. Le dijo que no fuera a buscar a mi hermana, que estaba en clase porque estaba lloviendo, y si iba tendría problemas con el coche o un accidente. Mi madre dice que era mi abuelo, y yo vi cómo hablaba con alguien en la cocina, y no había nadie más en la casa que ella y yo. Mi madre no le hizo caso, porque mi hermana era pequeña y tenía que ir a recogerla. Cuando la recogió, se le pinchó una rueda en el coche, la arreglaron y después se estrellaron contra un muro. No les pasó nada grave. Wow. Seguimos con la próxima. Cuando fui a ver a mi abuela hace unos meses, me estuvo contando cosas raras que pasaban en su casa, desde que murió el señor con el que se había casado. Era un miserable. Después de casado, mi abuela se enteró que había estado en la cárcel por apuñalar a su mujer y a sus hijos. Desde entonces jamás ha habido un cuchillo en casa de mi abuela. Esa noche dormí en la cama de él. Por la noche me desperté y vi cómo mi abuelo me sonreía desde el cuadro suyo que hay en la pared. A las 7 de la mañana sonó el despertador. El cuadro de mi abuelo estaba en el suelo. Mi abuela me dijo que desde que había muerto su marido nunca había sonado el despertador porque ella lo había desconectado. Su marido, cuando vivía, se despertaba siempre a las 7 y ese día hacía un año de su muerte. Mi abuela me cuenta que por las noches siente como si le tirase de las piernas hacia abajo. Continuamos con la próxima historia.
Estando yo un día trabajando en el Centro de Estudios Cervantinos, allí en el Palacio, escuché un ruido extraño, una especie de pitido, y estaba con mi compañera Pilar, y ésta se extrañó un poco. El ruido parecía que provenía del salón del artesonado. Miramos a ver si se estaba recibiendo algún fax o si el ordenador o la impresora estaban encendidos. No logramos saber de dónde procedía el sonido, y la verdad, yo no le di ni la menor importancia. Es más, en broma dije, ¿será el fantasma del palacio? Mi sorpresa fue cuando mi compañera, muy seria, me respondió, no. Ahora hace mucho que no se le oye. Entonces fue cuando me empecé a interesar por el tema. Me contó que la anterior compañera que había estado trabajando allí sí lo había oído varias veces. Una tarde se quedó allí a terminar un trabajo pendiente y el resto de la gente que trabajaba en el palacio ya se había ido. De repente oyó un ruido tremendo, como si alguien tirase un saco de patatas desde lo alto de la torre del palacio. Ella, asustada, salió corriendo a ver qué había pasado y todo estaba en su sitio. Salió del palacio y no volvió a entrar hasta el día siguiente. Cuando llegó el resto de la gente, otras compañeras de la torre comentaron que muchísimas veces habían oído pisadas, que pensando que era el jefe, se ponían a trabajar y luego no llegaba nadie. En más de alguna ocasión se oyen pisadas que se van acercando a los despachos y cuando se abre la puerta no hay nadie. Dicen que es el fantasma de Manuel Laredo, arquitecto del palacio, que después de muerto sigue haciendo sentir su presencia por su palacio, por donde tranquilamente se pasea. Continuamos con la próxima historia. Estando recién construido el Alcampo, se construyó sobre el borde de un antiguo cementerio. Hubo un tiempo que al cerrar el centro se oían ruidos, chillidos y a un niño llorar. Un día el vigilante de Alcampo oyó a un niño llorar, corrió por todo el Alcampo y no encontró a nadie, pensó que lo había imaginado. Al día siguiente el mismo vigilante escuchó la misma voz que provenía de un sitio cercano a donde él estaba. Corrió, pero tampoco había nadie. Pasaron una semana sin ocurrir nada, pero un día volvió a oírse un gemido. El vigilante corrió a toda prisa hasta toparse con un niño que estaba 2 metros delante de él. Estaba quieto y llorando. Se acercó a él y le preguntó, ¿qué te pasa? Y no le contestó nada. Lo fue a tocar y el niño desapareció. Desde entonces me parece que aquel vigilante está bajo tratamiento psiquiátrico sin poder comprender lo que vio. Pasamos a la siguiente historia. En 1847, en un pequeño pueblo del condado de Wayne, Nueva York, las hermanas Fox comenzaron a sentir una presencia extraña en su casa. Golpes en las paredes, puertas y ventanas que se abrían solas. Aterrorizadas, decidieron descubrir de qué se trataba y se inventaron un código para comunicarse con ese misterioso ser. Un golpe sobre un libro significaba sí y 2 golpes no. Así descubrieron que era el espíritu de un hombre que había sido asesinado en la casa. La policía comenzó a investigar y encontró el cadáver del hombre en uno de los tabiques. Los fenómenos paranormales terminaron cuando fue enterrado. Desde entonces, muchos espiritistas han tratado de comunicarse con las fuerzas del más allá utilizando métodos parecidos. Poco después apareció la famosa y temida Ouija, el teléfono de los muertos. Continuamos con la próxima historia. Te sientas alrededor de una mesa, colocas un círculo, todas las letras y los números, y a cada lado las palabras sí y no. También se hace dibujando un sol y una luna, y en el centro pones un vaso puesto boca abajo. Aunque también puedes hacerlo sin el vaso, puedes hacerlo con una moneda. Pones el dedo índice sobre el vaso o la moneda, y sin que nadie lo toque, se mueve, se desliza hacia los números y las letras formando las respuestas de los espíritus. Hay 3 tipos de espíritus con los que puedes contactar, los buenos, los malos y los burlones. Cuando invocas a la hija de Satán, a Verónica, coges un vaso, lo pones boca abajo y le invocas 9 veces. Cuando terminas, tiene que romper el vaso para que no quede suelto su espíritu. Si lo haces con una moneda, conviene que te deshagas de ella, porque se puede quedar dentro el espíritu. Seguimos con la siguiente historia. Una amiga mía, haciendo espiritismo, invocó a Sara, otra hija de Satán, y quedó su espíritu suelto. Y le dijo a la chica que cuando muriera iba a compartir cama con ella en el infierno. Y todas las noches cuando se acostaba le pasaban cosas muy extrañas. Eso sí, da mucho miedo. Ahora pasamos a la siguiente historia. Wendy es un espíritu bueno porque es de una niña que murió a los 3 años. Un amigo mío de Brihuega estaba haciendo un día espiritismo y estaba contactando con Wendy, pero esta creyó que mi amigo se reía de ella porque había entrado otro espíritu burlón y hacía al chico reírse todo el rato. Wendy se enfadó y dijo a mi amigo que le iba a ocurrir una desgracia a él o a su familia. Pasaron los días y en las fiestas del pueblo hicimos botellaje y mi amigo se pilló un coma etílico. Le tuvieron que llevar al hospital y entubarle. Cuando llegó su madre, de la impresión que le dio ver así a su hijo, perdió el bebé que estaba esperando. Ahora continuamos con la anteúltima historia del día de hoy. Unos amigos míos, haciendo una vez espiritismo en un caserío de Galicia, no rompieron el vaso, lo dejaron en el fregadero y se fueron a ver televisión.
De repente oyeron un gran ruido y alboroto de cacharros en la cocina. Estaban solos, sus padres habían salido de fin de semana, salieron corriendo de la casa y bajaron al bar de abajo, que habrán querido poner bajaron al bar. Cuando volvieron estaban abiertas todas las ventanas de la cocina. Les dije que la anteúltima historia era la que les conté recién, no, perdón, me equivoqué, la anteúltima historia es la que les voy a contar ahora. Hay un monasterio en Madrid, no sé cuál es, en el que una vez estuvieron haciendo espiritismo y se quedaron las almas sueltas. Ahora, por la noche, si pones grabadoras en las paredes se les oye hablar. Hay psicofonías y en una pared se aparece una mancha que aunque se pinte o se limpie, vuelve a aparecer. Ahora sí, continuamos con la última historia del día de hoy, que dice: no debes invocar nunca a espíritus malos, y menos al diablo o a su número 666. Son muy peligrosos, pueden negarse a irse de la sesión, pueden romper objetos o agredirte. No puedes reírte porque puedes enfadar al espíritu con el que estás contactando. Si el espíritu expulsa a alguien, esta persona debe irse de la sesión. Si no lo hace, actuará contra ella. Y siempre hay que despedirse del espíritu. Si no, puede quedarse entre nosotros. Estas son todas las historias por el día de hoy. De verdad espero que les hayan gustado. Y da miedo, honestamente. Es como dicen, ¿no? Hay espíritus que por ahí tienen algo pendiente acá, entonces tratan a veces de llamar la atención a uno para ayudarlos, ¿no? Por ahí porque necesitan irse, como el espíritu que desapareció a estas chicas, y bueno, era la cuestión que investigaron para poder darle el entierro que se merecía, la verdad. Así como hay otros que son vengativos. Es lo que siempre se escucha, ¿no? Lo que yo he escuchado muchas veces. No tengo más nada que decir por el día de hoy. Como siempre les digo, tengan cuidado a la hora de dormir. Les dejo un súper beso enorme y nos vemos el jueves, quizás. Así que bueno, bye.